El violento desalojo de una hacienda que terminó con la vida de 11 campesinos y 6 policías fue la tragedia que detonó la crisis institucional de Paraguay. A poco más de un año de terminar su mandato, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, enfrenta una de las crisis más graves de su gobierno, vinculada a uno de los proyectos centrales del programa político que lo llevó a la presidencia en 2008, la reforma agraria. Un proyecto que, según señalan sus críticos, tanto desde la oposición política como desde el movimiento campesino y organizaciones no gubernamentales, se quedó a mitad de camino y aún permanece como una asignatura pendiente. Esas políticas inconclusas desembocaron el 15 de junio de 2012 en una tragedia nacional. Un intento de desalojo de campesinos instalados en tierras en disputa terminó en una masacre en la que murieron 17 personas, entre ellos 6 policías y 11 agricultores, y hubo al menos 80 heridos de bala. Este es el segundo muerto que está acá nuestro hermano. Queremos justicia, aunque se pide de balde. Las versiones contradictorias sobre el confuso episodio se corresponden con los poderosos intereses en juego que condicionan la redistribución de la tierra en Paraguay. Y la matanza ocurrió en la localidad Curuguatí, ubicada en el departamento de Canindeyú, a unos 400 kilómetros de Asunción, la capital paraguaya. El predio denominado Finca Moronví forma parte de unas 2.000 hectáreas que reclaman como propias los empresarios Blas y Jorge Riquelme, padre e hijo respectivamente. Blas Riquelme es un ex senador colorado, dueño de supermercados y dedicado a la producción de alimentos, con intereses en los agronegocios. Las tierras que posee son antiguos terrenos fiscales que le fueron concedidos durante la dictadura de Stroessner. El predio donde se encontraban los campesinos fue inicialmente usurpado por Riquelme y es reclamado desde 2010 por la Procuraduría General de la República en nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y Tierras para incorporarlo al Plan de Reforma Agraria. La Fiscalía que ordenó el desalojo alega ahora que el propósito de la presencia policial no era sacar a los campesinos del lugar, sino efectuar un censo de las personas asentadas. La versión policial asegura que los campesinos estaban fuertemente armados y emboscaron a los policías con francotiradores. Yo lo llamaría de que son tiradores preparados. Que de alguna u otra forma se estaban preparando, ya que, como sabemos, tenemos el resultado de que todos fueron en la altura, en el cuello, en la cabeza. Entonces, de alguna u otra forma, venían preparándose. Ahora bien, ¿por quiénes? Eso estaría también formando parte de la investigación. La prensa paraguaya se hizo eco de la supuesta participación del grupo guerrillero Ejército Popular Paraguayo en el tiroteo, asegurando que los campesinos contaban con modernas armas de guerra. Esta versión se contradice con las anticuadas escopetas y machetes que fueron incautados a los agricultores. Por otro lado, voceros del movimiento campesino afirman que Riquelme contrató a matones fuertemente armados que se apostaron como francotiradores y que fueron ellos quienes dispararon sobre la policía. El objetivo, según esta versión, sería no solo criminalizar a los sin tierra, sino también crear una crisis política que obligue a Lugo a renunciar. Ha sido una operación militar muy bien preparada. Podríamos hablar en términos sencillos de una emboscada muy bien preparada y con armas que no corresponden, digamos, al tipo de armas que usualmente portan los campesinos en este tipo de ocupaciones y que usan para cacería y demás, ¿verdad? Que son generalmente escopetas o rifles de pequeño calibre. La crisis desatada tras la matanza obligó a Lugo a pedirle la renuncia a su ministro del Interior, Carlos Filisola, y al jefe de la Policía Nacional, Paulino Rojas. Desmontar el latifundio paraguayo, construido y consolidado durante la dictadura de décadas de Alfredo Stroessner, no es una tarea fácil y no es posible cargar sobre la gestión de Fernando Lugo toda la responsabilidad por el injusto esquema de tenencia de la tierra en este país latinoamericano que tiene a la agricultura como una de sus principales fuentes de ingresos. Según la organización internacional Oxfam, Paraguay
es uno de los 10 países más desiguales del mundo y el que ostenta la mayor inequidad de América Latina, donde un 2,6% de propietarios es dueño del 85,5% de la tierra disponible. Como contrapartida, se estima en más de 250.000 el número de campesinos sin acceso a la tierra. La brecha se agrava si se tiene en cuenta que en el país no hay impuesto a la riqueza ni a las exportaciones de granos como la soja. Al igual que en otros países de América Latina, este cultivo es parte del problema, ya que el modelo extractivo de agronegocios que conlleva se opone al de unidades productivas y cooperativas que caracteriza a los pequeños productores paraguayos, que no pueden competir con los grandes pools de siembra y con los denominados brasiguayos, empresarios brasileños que poseen o alquilan más de 1 millón de hectáreas de tierra en Paraguay para dedicarlas a la cría de ganado. Lugo, que no posee mayoría propia en el Congreso, se encuentra arrinconado por una oposición política encabezada por el Partido Colorado, que ve una oportunidad para recuperar el poder que ostentó durante más de 60 años y pide su juicio político. Este presidente anuncia que no va a presentar renuncia al cargo y que se somete con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias. Con escaso margen, el mandatario paraguayo promueve una investigación de la masacre con apoyo de la OEA. La coalición de partidos que lo llevó al Palacio de los López tiene pocas alternativas para resistir el embate de los intereses que desean no solo verlo fuera del gobierno, sino impedir que en las próximas elecciones presidenciales de abril de 2013 surja alguna alternativa a la corporación político-empresaria que ostenta el poder real en Paraguay. Telma. Sí, este informe, como se quedó claro, fue hecho con anterioridad a los sucesos de ayer y antes de ayer, ¿no? Claro, por eso recordemos que la matanza esta sucedió el viernes de la semana pasada, ya el sábado lo comentamos acá en el programa, y obviamente trabajamos en el informe antes de que se desataran los acontecimientos que terminaron con la destitución de Fernando Lugo. Si les parece, tenemos una comunicación con Asunción, Paraguay. Estamos en contacto con un sociólogo investigador. Él es de CENDES, que es un centro de estudios e investigación. Se llama Quintín Riquelme. Con él vamos a hablar porque además es un especialista en el estudio de conflictos sociales y en particular, siendo de Paraguay, obviamente, ligado a los movimientos campesinos. Quintín Riquelme, te saludamos desde la televisión pública. Raúl de la Torre, en este caso, junto a Pedro Briguer y Telma Luzani. ¿Cómo estás? Buen día, Raúl. Muchas gracias. Y a vos, al equipo y a la teleaudiencia de TV Pública Argentina. Un gusto estar con ustedes. Quintín, recién veíamos un informe que, como decíamos, habíamos preparado en la semana sobre los hechos que sucedieron en Curuguatí, ese se llama el lugar. Y queríamos tener tu propia lectura sobre lo que sucedió ahí y que terminó resultando ser el desencadenante de la destitución de Lugo. Sí, sí. Y bueno, yo creo que el gobierno de Lugo desde el inicio prometió la reforma agraria. La reforma agraria consiste básicamente en modificar o transformar la estructura de la tenencia de la tierra. Y nosotros sabemos que en el Paraguay la tierra es el factor de producción más importante y los señores de la tierra son los que tienen el poder político y el poder económico, ¿verdad? Y hay que decir también que los otros poderes, sobre todo el legislativo y el judicial, está sometido o responde a este sector, ¿verdad? Quintín. Y bueno, desde ese punto de vista, yo creo que lo que ocurrió en Curuguatí es un evento más, es un evento trágico, pero nosotros tenemos registrado aproximadamente 1000 conflictos de tierra. Muchos de los conflictos de tierra en Paraguay fueron trágicos, pero esta vez, pero no
nunca hubo 20 asesinatos, ¿verdad? Y esta vez sí. Y es un problema que no se va a resolver si no realmente no se modifica esta estructura agraria injusta, donde el 85% de las tierras están en manos de apenas el 2%, ¿verdad? Entonces esta es una situación bastante difícil, complicada, y si no hay reforma agraria en nuestro país, bueno, va a haber siempre este tipo de conflictos y bueno, la población campesina va a seguir peleando por una mejor redistribución, una mejor equidad en la distribución de la tierra. Para mí es un evento más, es cierto, un evento trágico, y lo que esto generó posteriormente. O sea, yo creo que en este conflicto de Curuguatí se notó claramente la existencia de tierras malavillas, porque las 2.000 hectáreas que está a nombre de una empresa no estaba registrada a nombre de esta empresa, y entonces era una magnífica oportunidad para que el INDER, el Instituto de la Tierra en el país, empezara una investigación profunda sobre las tierras malavillas, que según la Comisión Verdad y Justicia, en el país tenemos 7.500.000 hectáreas de tierras malavillas en poder de altos funcionarios, de militares y de políticos amigos del entorno antes de la dictadura y después de los sucesivos gobiernos. Entonces esa es la situación real. Señor Riquelme, quería preguntarle, porque Martín Almada, que es un referente de los derechos humanos de Paraguay, dijo que esta destitución, esta violencia, digamos, había sido instigada por los latifundistas y productores brasileños que se encuentran en la zona donde se produjo el desalojo. Y hablaba de un señor Tranquilo Favero, que dice que es el mayor productor de soja y el más rico de Paraguay. Quería saber si esto es así. Y bueno, hay muchas opiniones, ¿verdad? Hasta ahora no se sabe exactamente quién está detrás, pero Tranquilo Favero, brasileño que tiene, se estima o se dice que tiene 1 millón de hectáreas en el país, ¿verdad? Y el caso Ñacundaví es básicamente un problema con él, ¿verdad? Donde él dice, sobre todo la Liga Nacional de Carteros, esta organización decía que Favero se apropió de 12 hectáreas de tierra del Estado en Ñacundaví. Entonces, eso desencadenó yo creo que ese fue el inicio del problema, y se concretó eso ahora en Curuguatí, ¿verdad? Que también es una tierra maravilla y está en manos de un poderoso terrateniente paraguayo, ¿verdad? Quintín Riquelme, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la televisión pública en momentos que obviamente estamos muy interesados en conocer detalles. Sabemos que estuviste con el equipo nuestro de Visión 7. Hay una entrevista que se hizo con Quintín Riquelme que seguramente en las próximas ediciones del noticiero la vamos a poder compartir, y seguiremos contigo en contacto, obviamente muy atentos a todo lo que sucede en Paraguay, y además este análisis que nos pueden brindar ustedes directamente, que vienen trabajando en el tema desde hace tanto tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Ya, a la orden, ¿no? Claro, 17 millones de hectáreas de tierras fiscales, por lo que comentaba el señor Riquelme, ¿no? Distribuidas entre unas pocas familias paraguayas. Si esta cifra es exacta, es 7 millones de hectáreas, más o menos el doble de lo que tiene dedicado a la soja Paraguay, que tiene alrededor de 3 millones y medio de hectáreas, que producen 7 millones de soja, es decir, de toneladas de soja, que es el principal producto exportable que hoy tiene Paraguay, a la par, digamos, recordando la palabra de Federico Franco, de la energía, ¿no?, que le vende a Argentina y Brasil. Pero evidentemente este es el eje de poder,
es el centro de poder, el centro de disputa que tiene, que atraviesa la política paraguaya. 2% de propietarios que tienen el 85% de las tierras. De este 2%, buena proporción deben ser estas tierras cedidas durante el gobierno de Stroessner a gente partidaria o allegados. Sí. Y más de 250.000 trabajadores del campo, campesinos que no tienen tierras. Esto es lo que provoca, esto que además un país que no cobra retenciones a las exportaciones, no cobra el impuesto inmobiliario rural, casi el sueño de algunas entidades agropecuarias que conocemos en otros países, también lo que provoca es esta tensión y que termina en la ocupación de tierras porque realmente no tienen otra forma de sobrevivencia mucha de esta población. Son los que se llaman los carperos, ¿no? De esto se lo acusó también a Lugo. Justamente en el documento presentado en la Cámara de Diputados, uno de los elementos centrales es que Lugo estaba fomentando la ocupación de tierras, siendo que Riquelme recordó que en el programa de Lugo estaba el tema de la reforma agraria que no implementó. Entonces había mucha tensión entre el propio Lugo y los movimientos campesinos, que algunos lo apoyaban y otros no, pero está claro que para el poder conservador tradicional del Paraguay, todo lo que se estaba realizando en las ocupaciones de tierras estaba instigado por Fernando Lugo, que por lo general ni siquiera era verdad, pero en el documento acusatorio se dice, mientras ocupaban tierras, Lugo recibía a los principales dirigentes con las puertas abiertas. Así empezó el cuestionamiento después de los hechos. Es que por eso es un juicio ideológico. Más que un juicio por lo sucedido, por datos concretos, lo que se ve en la destitución es claramente un juicio ideológico. Hubo subsidios a más de 20.000 familias en extrema pobreza y creo que en el año 2010 llegó a tener Paraguay el 14% de crecimiento, digamos. Estas cosas también son las facturas que le están pasando a Lugo, me parece, ¿no? Sí. Y otra hipótesis que escuché, que tal vez sea interesante, es que lo que intentaron fue desplazarlo del poder a 8 o 9 meses de las elecciones, que son el 21 de abril del 2013, justamente para que su presencia no promoviera con los movimientos sociales otro candidato que pudiera continuar su gestión y posibilitar tanto al Partido Colorado o al Partido Liberal, más probablemente al Partido Colorado, para que llegue otra vez al poder. Ese fue otro problema de Lugo, porque cuando los movimientos sociales planteaban la reelección y juntaron las firmas, él dijo que no, la gran pregunta era quién iba a sucederlo. Y también había diferentes candidatos, diferentes nombres del Frente Guazú, Luis Barreiros Paini, el exministro de Defensa que estaba recorriendo el país, que se quería presentar como candidato, pero ninguno tenía la veña de Lugo como para continuar con un proyecto que como lo vimos, debilitado desde su concepción. Algunas de las tensiones que tenía al interior del gobierno Fernando Lugo ligado a este tema de la renta agraria y la propiedad, el ministro de Agricultura de Lugo era Enzo Cardoso, un liberal del mismo partido de la fracción del vicepresidente ahora nombrado presidente, Federico Franco. Este hombre, Enzo Cardoso, estaba en tensión con el titular del SENAVE, que es algo así como el SENASA nuestro, el Servicio Nacional de Calidad Animal, Vegetal y Semillas, subrayo esto de semillas porque es importante por lo que voy a contar ahora, que se llama Miguel Lovera, y que el SENAVE venía resistiendo la aprobación de unas semillas transgénicas que había presentado Monsanto. En este caso eran semillas transgénicas para el cultivo de algodón. El argumento del SENAVE para rechazarlo es que no contaba con los permisos, autorizaciones o pruebas que se hacen tanto en sanidad animal como en el Ministerio de Salud, es decir, que esto no podía provocar daños ambientales o de otro tipo a la salud humana. Esto, que era una tensión interna del gobierno, en el mismo viernes, cuando se produjo el hecho de Curuguatí, había habido una denuncia muy grave del ministro de Agricultura contra su propio jefe del Servicio de Sanidad Animal, con el apoyo de una organización que se llama Unión Gremial de Profesionales del temas agrícolas, que está ligado, esta entidad está ligada al grupo Sucolillo, que no solo es un grupo fuertemente terrateniente en Paraguay, sino además es la familia dueña del diario ABC Color. El más importante opositor a Lugo. Exactamente, donde empiezan a aparecer una serie de vinculaciones entre factores de poder que creo que hay que seguir ahora con atención. No, por ahí no avanzar, porque alguien hacía alguna consulta de los televidentes con respecto a qué tuvo que ver Monsanto.
No, como decía Quintín Riquelme, no hay pruebas suficientes para decir quién estuvo detrás de los hechos de Curuguatí y demás. Pero estemos atentos a esto, a ver qué pasa con esa autorización que pidió Monsanto en las próximas semanas.